Buenas tardes, podescuchas de Jus Animalum. El día de hoy queremos compartir una charla sumamente que sea provocadora, que sea también que nos invite a poder pensar o acercarnos a nuevas áreas del conocimiento con respecto a la cuestión del abuso hacia los animales, cómo se va relacionando también con el abuso hacia los seres humanos. Y por ello nos encontramos con la doctora Nuria Querol, que ella nos puede comentar un poco más de su formación y por qué, de las áreas, cómo ha llegado a trabajar en estas áreas que trabaja actualmente y la invitación que nos hace también. Pues muchísimas gracias, es un honor poder compartir este espacio con vosotros y con vosotras. Bueno, mi preocupación en realidad por la violencia hacia los otros animales, porque no olvidemos que nosotros somos animales, pues creo que viene desde los 4 años más o menos, en que empecé a tener algo de raciocinio, si es que eso es posible, que yo tenga raciocinio. Es algo que Tom Regan, ¿no?, denomina como los vincianos, ¿no? Hay personas que desde que somos pequeñas pues llevamos esa inquietud, esa preocupación por cómo viven los otros seres, ¿no?, por cómo les va, por cómo les tratamos, pues les tratamos bien. Y la verdad es que, habiendo nacido en Barcelona, en un contexto pues de violencia cotidiana hacia los animales, y hablo de las corridas de toros, por ejemplo, pues siendo una niña pequeña y preocupada por el bienestar de los animales, se pasa mal. Lo pasé muy mal. Ya desde pequeñita, pues mi gran interrogante siempre era cuando veíamos en las pantallas de televisión las corridas de toros, un maltrato totalmente institucionalizado, era qué le hacen al toro y por qué le hacen esto. No lograba entender, y aún sigo sin entenderlo, evidentemente. Es decir, esa preocupación por cómo viven los otros animales, ¿no? Me ha acompañado pues toda la vida y la he podido sufrir también en las áreas profesionales en las que me he involucrado. Por ejemplo, pues durante el estudio de biología, donde fui pues un testigo en primera persona de los experimentos que se realizan con animales, algo absolutamente con lo que estoy en contra. Creo que debemos ya superar esa visión cartesiana de los otros animales, ¿no?, como meros objetos, como meras máquinas, ¿no?, esa visión mecanicista de los otros seres vivos. Son seres que tienen pues unos intereses, unas capacidades cognitivas, unas capacidades emocionales igual que nosotros. Por lo tanto, no tenemos derecho a utilizarnos como si fueran objetos, ¿no? No son objetos a nuestra disposición, ni muchísimo menos. Y esa idea de ciencia tan anquilosada, tan basada aún en la experimentación con animales, pues la verdad es que me supuso un gran shock como científica, porque yo me quería dedicar también a la ciencia, y como ser humano, porque era ver de nuevo ese maltrato institucionalizado. Esto me llevó a preocuparme aún más, a leer Liberación Animal. Y el día que lees Liberación Animal es como el día, exacto, como el día que ves Earthlings, tu vida cambia, es inevitable y es bueno que tu vida cambie. Entonces empecé a involucrarme en asociaciones científicas para promover los métodos alternativos a la experimentación con animales. No son métodos alternativos por ello menos científicos, son métodos de hecho mucho más científicos, algunos de ellos, porque son reproducibles con resultados contrastables y que además no suponen un perjuicio para otros animales, ¿no? Pues entonces esto ya hizo que intentara ejercer una ciencia también, pues como médico intento ejercerla, una ciencia que no sea especista, ¿no? Y desde el punto de vista de la criminología, que también pues me dedico a evaluar y a tratar víctimas de violencia, pues también intento, ¿no?, que ese ámbito de la criminología, pues reivindicar una criminología no especista. Es decir, el maltrato hacia los animales, además, es que en algunas jurisprudencias está tipificado como delito. Por lo tanto, no es algo ajeno a la criminología, ni a los legisladores, ni a los abogados, ni a los jueces, ¿no?, que a veces es visto como un delito menor o como algo que ni siquiera se considera relevante, cuando, pues primero, éticamente, por esto que hemos comentado, los animales merecen, por sus cualidades naturales, ser considerados moralmente, pero es que además existe una vinculación entre el maltrato hacia los animales y el maltrato interpersonal.
están desde los famosísimos estudios de Robert Bresler y el FBI, en que vieron que los asesinos en serie pues, tenían antecedentes de maltrato hacia los animales, los estudios del doctor Ashion en violencia familiar y el vínculo que existe entre violencia pues, a las personas mayores, violencia contra las mujeres, violencia contra menores y maltrato hacia los animales. Es algo que ya no tenemos excusa para no actuar y no implementar una serie de políticas y de actuaciones. Y además también yo creo que es muy importante analizar, ¿no?, en nuestro día a día, porque no todos somos legisladores, no todos tenemos esa capacidad de plasmar en una ley pues esa protección o ese respeto por los animales, pero sí que en nuestro día a día cómo podemos mejorar las vidas de los otros animales, exacto, desde pues, nuestras diferentes profesiones, desde el champú que escogemos, desde lo que comemos, desde con qué nos vestimos, al tipo de espectáculos al que asistimos. Es decir, cada uno de nosotros en realidad es generador de un cambio que puede ser, bueno, puede salvar vidas y en realidad es mucho más trascendente de lo que nos pensamos, ¿no? Esa cotidianidad nuestra, ¿no? Que creo que también es algo que merece la pena. O sea, que merece la pena que nos involucremos y que nos molestemos un poco en hacer las cosas, ¿no? Exacto. O sea, sí, me voy a incomodar un poco. Oye, ¿no te molesta leer las etiquetas? Sí, pero es que hay algo detrás que es valioso, ¿no? Detrás de esto. Exacto. Mark Bekoff, el famosísimo etólogo vegano, defensor maravilloso de los animales, él siempre dice es que tenemos que ser proactivos. Los animales no les hace ningún favor nuestra compasión. Es bueno que tengamos compasión porque quiere decir que no somos psicópatas, que tenemos sentimientos, pero esos sentimientos tenemos que ponerlos en acción, tenemos que ponerlos a trabajar, ¿no? Y quizá nos pensamos que es muy complicado leer etiquetas o mirar la carta de un menú, pero en realidad es un hábito, somos animales, nos movemos por hábitos. Es decir, cuando te acostumbras, lo normalizas, no es en absoluto ningún engorro. Y es más, yo creo que hay como una especie de efecto contagio, ¿no? La gente a tu alrededor empieza a preguntar, oye, ¿y esto qué comes? Sí, oye, ¿y esta crema que pone, este conejito qué quiere decir? ¿No? Y entonces, pues oye, está muy bien, ¿no? Es ese efecto contagio amable, ¿no? Yo creo que no funciona la culpabilización, es decir, tenemos que también contagiar, pero a través del refuerzo positivo, de, bueno, pues de la buena vibra, que se dice aquí, pero sin duda funciona, estoy convencidísima. Muy bien. Y bueno, a este respecto, estás mencionando también que estás trabajando en una organización que está denunciando también los crímenes que comete la experimentación animal. Quizá uno pueda decir que el maltrato hacia los animales, uno de entrada, yo difícilmente puedo conocer a alguien que esté a favor del maltrato a los animales. De entrada es que aquí en México ha causado, cuando se ha evidenciado el abandono, el maltrato, ha causado movimientos en las redes sociales virales, pero muchas veces, bueno, se suele pensar que se necesita, ¿no?, para la experimentación animal y que, bueno, es un maltrato que es justificado y que al ser justificado, pues no nos podemos, pues no deberíamos ni siquiera criticarlo o buscar alternativas, ¿no? Quizás sea incluso una de las áreas donde mayor problema o más difícil es llegar. En el caso de México no hay, por ejemplo, un etiquetado que te indique si un producto ha sido testeado o no ha sido testeado. Sabemos de entrada de compañías que lo realizan, ¿no? Y por eso nos vamos guiando. En el caso de Europa hay cuestiones distintas. Nosotros veíamos muy recientemente, quizá un par de meses, que se estaba ya prohibiendo la comercialización de productos testeados. No sé si nos puedes contar un poco más de esto. Sí, la verdad es que ha sido una lucha de fondo, una lucha que nos ha costado muchísimos años, ya desde los años 80 y principios de los 90, que empezamos a hacer a través de la colección europea contra la experimentación con animales, empezamos a hacer mucho lobby a nivel político, a nivel ciudadano, consultas ciudadanas, recogidas de firmas espectaculares. Como bien dices, es que la gente está en contra del maltrato de los animales, ¿no? Y en el ámbito de los cosméticos es espectacular la respuesta de la ciudadanía, o sea, condena absoluta a utilizar animales para cosméticos. Esto
Bueno, pues se cristalizó en que se tenía que implementar una directiva que prohibiera la comercialización de productos testados, productos cosméticos testados en animales, que se ha ido prolongando a lo largo de los años, pues por intereses de la industria. Claro, Aunque ya había, fuertísimos. como bien dices, ya había muchísimos laboratorios, muchísimas empresas que ya estaban comercializando productos libres de crueldad, que se ceñían incluso pues a unas directrices con unas auditorías muy estrictas bueno, tenían que pasar pues para poder llevar el Leaping Bunny, que es ese conejito que está saltando, exacto. Hay que pasar unas auditorías, no cualquiera, pues con decir, no, yo soy libre de crueldad no es suficiente, hay que, o sea, es algo serio, porque llevar ese logo, bueno, pues implicaba una gran responsabilidad. ¿No? Pues se estuvo haciendo este trabajo de muchos años y a pesar de que estábamos demostrando que era posible tener cosméticos de muy alta calidad, protegiendo a los usuarios y protegiendo a los animales, costó muchísimo a nivel de Parlamento Europeo que finalmente se entrara en vigor la directiva, pero sí que lo hizo con una gran, bueno, es una alegría maravillosa para todos los ciudadanos, aunque despertando, ciudadanos de la Unión Europea, pero despertando pues siempre esas inquietudes, ¿no? Por ejemplo, empresas que quieren comercializar en China, que pueden ser cruelty free, están obligadas a testar en animales. Esto ha hecho pues que haya empresas como Urban Decay que primero sí que habían dicho que comercializarían en China, pero después, bueno, pues no, dijeron sí, estamos obligados a experimentar con animales, no vamos a comercializar en China, ¿no? Es decir, bueno, todo el tema del libre comercio y hasta qué punto, bueno, la libertad de vender va por delante de la ética, pues eso ha sido también uno de los grandes escollos que nos hemos encontrado, pero es como un poco lo que sucede con el tema de la caza de focas, es decir, en Europa se prohibió la comercialización de productos derivados de la caza de foca por cuestiones éticas. O sea, realmente no generaba un comercio, aunque esa era la excusa de que bueno, los productos derivados de focas contribuían al comercio y al enriquecimiento y a la riqueza de las diferentes naciones de la Unión Europea, pero el Parlamento Europeo consideró que por motivos éticos era absolutamente inaceptable que la Unión Europea estuviera involucrada de esta manera tan vil y tan cruel en la caza de focas. Es decir, que bien, o sea, un motivo ético exacto, que vaya en conjunción con la legislación es maravilloso. Buenísimo. Quizá retomando un poco el tema, la razón también por la que estás de visita en México es porque has estado dando una serie de conferencias en las cuales estás buscando que la relación del maltrato animal, o sea, evidenciando lo que yo pienso, como dices, es de sentido común, que es el menos común de los sentidos, la relación entre el maltrato hacia los animales como un sector vulnerable, pero también, como dices, como una de violencia doméstica que se relaciona con la salud y con la seguridad pública también. Y bueno, el fondo que está es el de la ética, ¿no? Pero de entrada, si muchas veces no se puede motivar una ley por el bien mismo del animal, sí se puede ver que hay unas relaciones que se van implicando. Quizá puedas comentarnos un poco más de, no sé, durante la exposición mencionaste un par de trabajos que ustedes han realizado y creo que sería muy interesante para los escuchas. Bueno, nosotros nuestro equipo de investigación estaba muy motivado por estudiar el maltrato hacia los animales, inspirándonos en los estudios pues ya muy conocidos del FBI, incluso con asesinos en serie muy conocidos, estudios de las universidades como Northeastern, donde también pues se veía una diferencia abismal, ¿no?, entre el background delictivo de los maltratadores de animales con los no maltratadores de animales. Hicimos un estudio liderado por el doctor Cuquerella, que es uno de los grandes expertos en psicopatía a nivel mundial. Hicimos un estudio en maltratadores de animales y vimos que existía una correlación también espectacular, pues por ejemplo con psicopatía, ¿no? Cuando les aplicábamos la escala de psicopatía, veíamos que los que más alto puntuaban en psicopatía, y analizábamos sus crímenes hacia los animales y hacia las personas, estos tenían muchísimo más componente sádico, muchísimo más componente de crueldad y de dolo y de ensañamiento, al fin y al cabo, con lo cual eran mucho más peligrosos. Y además, bueno, pues ya digo, psicológicamente es relevante que existan componentes de sadismo.
Bien, también vimos que pues, diagnosticamos al 85% de ellos de trastorno antisocial de personalidad, que es un trastorno que, aunque tenga la etiqueta esta mental, trastorno antisocial de personalidad, la manera de expresarse va a tener implicaciones para la seguridad pública, porque la manera de expresarse es con conductas antisociales. Es decir, estas personas pues, se caracterizan pues, por cometer robos, por conducir a velocidades pues, elevadas, conductas pues, temerarias, consumo de drogas, exacto, todo lo que se puede imaginar, llegando hasta el homicidio y el asesinato, evidentemente, todo lo que se puede englobar dentro de conductas antisociales. Vimos también que un 77% de ellos ya tenían antecedentes de delitos violentos y el 89% de ellos, el motivo por el cual habían sido arrestados en el momento en que nosotros les evaluamos, era un delito violento. Es decir, de nuevo se reflejaba este vínculo, ¿no?, entre maltrato hacia los animales, esta correlación con crimen violento, tanto en el momento actual como ya antecedentes. Después otro estudio que hicimos, en este caso en el ámbito de la violencia familiar, fue para ver, bueno, pues inspirándonos en los trabajos del maestro, el doctor Frank Cashion, ver si también era a veces nos sobrecoge la duda, es algo, un fenómeno anglosajón, que esto, bueno, parece que, bueno, esto como lo descubren los americanos solo pasa allí. Bueno, pues no. Los estudios en Japón, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, en Inglaterra, en Estados Unidos y también en España han revelado que el problema de la violencia familiar y el maltrato hacia los animales es universal. Se da en todos estos países, no tiene nada que ver con la cultura anglosajona. Bien, pues nosotros vimos que pues prácticamente el 77% de las mujeres que acudían a nuestros centros sanitarios, nosotros trabajamos en sanidad, yo trabajo en un hospital y en centro de atención primaria, estas mujeres que lográbamos captar, un 77% de ellas explicaba que en el hogar se había maltratado o incluso, bueno, pues llegado a la muerte del animal de compañía, ¿no? Y esto le había causado a ella y a los menores, en caso de haberlos, pues un grandísimo sufrimiento, ¿no? Que muchas veces, en 4 ocasiones, necesitamos, pues como también habían revelado los estudios americanos, casas de acogida urgentes, porque estas mujeres no se iban a las casas de acogida para mujeres porque no se les habilitaba un espacio para sus animales de compañía. Claro. Y a veces puede ser un fenómeno que se mantiene oculto y dice, bueno, es que ¿por qué está regresando al lugar, a la fuente? Exacto. Y como dices, si no hay una entrevista, si no hay una sensibilidad por parte del trabajador social para estar viendo estos vínculos, pues hace pues, que en verdad corran peligro la vida de las mujeres, ¿no? Y también de los animales dentro de Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Obviar este vínculo y obviar preguntar a la mujer por qué estaba regresando al hogar, en vez de pensar, bueno, pues regresa porque quiere. No regresa porque quiere, nadie regresa porque quiere a un sitio donde se la maltrata. ¿Qué está sucediendo allí? Esto hace que, si no lo preguntamos ya con todo lo que sabemos, yo considero que es mala praxis. Es decir, estamos obligados a actuar bien, ¿no? Y tenemos que preguntar a la mujer qué le está pasando, ¿no? Esto costó un poco descubrir porque pensemos que las mujeres, si ya nuestra sociedad es especista y si ya cuesta además y machista y cuesta entender la violencia de género, cuesta muchísimo, pero ¿por qué esa mujer no se separa? ¿No? Si no estás un poco en el ámbito de la violencia de género, no entiendes esos vínculos patológicos, ese ciclo de la violencia, ese síndrome de Estocolmo, esa dependencia emocional. Exacto, esa dependencia absoluta, no lo entiendes. Pues si eso ya cuesta explicarlo a un profesional, imaginémonos con lo especista que es nuestra sociedad, que la mujer te explique que es que el motivo por el cual no se va del hogar es por su animal de compañía, para proteger al animal. Lo que se dice es que solo son animales, ¿no? Claro, o sea, claro. Y esos solo son animales, yo creo que es una de las frases más terroríficas. Sí, y también pues es parte de un proceso de ridiculización también de los protectores de animales, ¿no? E incluso de estos sentimientos que muchas veces es de nobleza. Pero también mencionaste algo que me pareció muy importante, que es que dentro de las relaciones entre miembros de nuestra especie con miembros de otras especies, ¿no?, interespecíficas, hay elementos de empatía muy importantes, ¿no? Mencionaste el caso, y bueno, creo que he sabido también de que muchas veces, sobre todo los perros, han podido ayudar a poder tratar casos de autismo muy severo, ¿no? Pero ¿cómo se da parte de esto? Creo que sería muy bonito también comentarlo. Claro. Bueno, justamente ahora, mientras estamos hablando, en Boston
están interviniendo unos perros de terapias con animales, para ayudar a las víctimas de los atentados. Y no solo a las víctimas de los atentados, sino también al personal sanitario, porque esto ha sido como un efecto colateral que siempre tienen las terapias con animales, ¿no? Había unas fotos maravillosas en prensa donde se veían a los afectados de los atentados terroristas con las piernas amputadas, pero riéndose al ver a los perros. Y las declaraciones impresionantes de las enfermeras que estaban al cuidado, ¿no?, de estas víctimas, diciendo: por fin han llegado los perros, porque estaban con una situación de estrés insoportable, ¿eh? Y de repente pues venían los perros no te juzgan, los perros, gatos, da igual, ¿eh? Los otros animales no te juzgan, excepto Grumpy Cat, todos lo sabemos, nos odia. A cualquier otro animal, ¿no? Tiene ese componente que a veces, ¿no?, construye tantas barreras entre nosotros, ¿no? Ellos van, les da igual si te falta una pierna, si acabas de tener un atentado, si estás llorando todo el día porque aún no entiendes lo que te ha pasado, es que te quiere y va a estar a tu lado, ¿no? Entonces, pues las enfermeras y el personal sanitario lo que explicaba también, y esto lo hemos visto en otros estudios, es el efecto que tiene relajante para todo el personal que está sometido a ese estrés insoportable. Entonces, ahora ha aparecido un estudio en que se veía específicamente también las respuestas empáticas de los animales ante, ya no en terapia, sino ante una persona que estaba en una situación de dolor, de aflicción, llorando, y espontáneamente los animales, no eran animales de terapia, espontáneamente se acercaban a consolar, ¿no?, a esas personas. De hecho, muchísimos de mis pacientes, cuando yo pienso, debo tener una etiqueta aquí que pone que podéis hablarme de esto, pacientes. Muchísimos pacientes te explican anécdotas preciosas de sus animales de compañía. De: doctora, mi gato puede saber que yo no me encuentro bien, o ¿cómo lo sabe mi perro que estoy triste? Porque es increíble, ¿no? O gatos que nunca han hecho caso a su propietario haciendo pues de gato, evidentemente. Dicen: doctora, no se lo creerá, el día que me operaron de la rodilla, que estuve pues inmovilizado en casa, fue el único día de mi vida en que vino el gato y se me puso encima y me puse a llorar porque no podía creerlo, parecía que supiera que necesitaba ese cariño extra. Y es que a veces pensamos que el hecho de que no puedan hablar el mismo lenguaje que nosotros, que no quiere decir que no se comuniquen, pues nos hace pensar que no pueden entender cosas muy sutiles en nuestro comportamiento, la forma en que nos paramos, la forma, en el tono de voz con el que hablamos. O sea, ellos están mucho más prestos a interpretar cosas que uno pasa por alto, ¿no? O sea, muchas veces también pasa incluso con niños que no desarrollan el lenguaje, digamos, a la edad adecuada, pero son más empáticos, ¿no? Físicamente, gestos. Y los animales están siempre muy atentos, ¿no?, a cuestiones que uno pasa por alto, ¿no? Exacto. Y están mucho más conectados, que es algo muy importante, con el presente. Nosotros siempre vamos estresados, vamos 5 minutos por delante. Ellos están muy en contacto con sus emociones, con lo que sienten, con lo que, bueno, con ese cuidarse básico, ¿no? Y nosotros nos olvidamos a menudo de qué es realmente lo importante. Sí, nos angustiamos por el pasado, nos preocupamos por el presente y ahorita no lo vivimos. Exacto. Yo quisiera también que nos pudieras comentar un poco también cómo ha sido esta labor de vincular el trabajo de los trabajadores sociales que van a hacer visitas, ¿no?, a casas cuando hay pues denuncias de maltrato hacia niños o hacia adultos mayores, y el trabajo con las sociedades protectoras de animales, que es algo muy importante que quizá en México ya se ha empezado a hacer, pero no como quisiéramos que se estuviera trabajando. Sí, pues en Estados Unidos nosotros tenemos una organización que se llama National Link Coalition, desde la cual pues diferentes profesionales ofrecemos asesoramiento pues para que se construyan precisamente lo que llamamos las coaliciones, ¿no?, esos grupos de trabajo multidisciplinares. Están funcionando ya desde hace muchísimos años en Estados Unidos, y además realmente de manera muy efectiva. Y bueno, a veces pues uno rescata un animal, lo lleva a la protectora, pero no sabe exactamente qué más puede hacer, ¿no? Pues lo que ofrecemos a través de la National Link Coalition son como una serie de buenas prácticas, ¿no?, como una guía
para contactar a las diferentes instituciones que deberían y deben actuar en cualquier caso pues de violencia o de desamparo, de desprotección de cualquier ser vivo y vincularlos. Esto es fundamental, empezar a trabajar en red, ¿no? Es que es fundamental, es que si no, una protectora de animales, yo siempre lo digo, es que porque sea un maltrato hacia los animales no tenemos que delegar toda la responsabilidad y todos los estudios y todo el rol a la protectora de los animales. Ya están saturados, no pueden más, y es que además no es su cometido. Van a ocuparse del animal para ciertos temas, pero no para otros. Para otros debe implicarse la policía, para otros los servicios sanitarios, servicios sociales, legisladores, abogados, etcétera, etcétera. O sea, es muy importante pues empezar a crear estas redes, ¿no? estas sinergias entre los diferentes profesionales. Muy útil. Pues bueno, lamentablemente pues se nos está terminando el tiempo en esta transmisión. Agradecemos el espacio exclusivo que nos da la doctora Nuria de visita en México. Esperamos que su estancia aquí haya sido gratificante y estimulante. Maravillosa. Agradecemos también a los podescuchas que estén siempre sintonizando y que, pues no sé, quizá una parte un poco también, para aquellos que tengan como curiosidad, puedes mencionar figuras importantes en este estudio, en este tipo de estudios que quizá puedan consultar. No sé si, o digamos, o a qué tipo de instituciones se pueden acercar para, si hay compañeros que les interesa el tema y desean empezarlo a trabajar en su formación académica o posteriormente, ¿cómo pueden acercarse un poco más a este tipo de información? Pues, por ejemplo, los criminólogos, existe la Asociación de Criminólogos en México que está empezando a movilizarse para enseñar en las escuelas de criminología, concretamente en Puebla, todo lo que tiene que ver con la criminología verde, criminología ambiental y además derechos de los animales. Es decir, que para todos los criminólogos o estudiantes de Derecho que estén interesados, pues pueden vincularse con criminólogos de México. Pues además también pues la National Link Coalition estaremos encantadísimos de colaborar también pues a ayudar a formar coaliciones desde GEVA, que es el Grupo para el Estudio de Violencia hacia Humanos y Animales. También nuestros profesionales ofrecemos una página web donde invitamos pues a estudiantes y a diferentes profesionales a que también publiquen y compartan sus experiencias y su sabiduría, porque al fin y al cabo pues se trata de eso, ¿no? De que entre todos aprendamos de todos. Sí. Y por supuesto, Jus Animalum. Muchas gracias. Y bueno, pues agradecemos nuevamente por este espacio y esperemos tener próximamente más noticias de tu trabajo y esperan que regreses pronto a México. Muchísimas gracias. Muchas gracias.